De barro estamos hechos, de Isabel Allende. Este cuento forma parte de la obra titulada Cuentos de Eva Luna, y De barro estamos hechos narra la historia de una niña de 13 años de edad llamada Azucena, que luego de una catástrofe como la erupción de un volcán queda atrapada en un pozo llena de escombros y barro, y sobre cómo un periodista llamado Rolf Carlet, conmovido con esta situación, decide acompañarla en su agonía por 3 días. A lo largo de este video iremos analizando con los integrantes de este grupo este cuento De barro estamos hechos. Los integrantes son Jorge Agüero, Elena Romero, Leila González, Andrea Roy, Pamela Arce y quien le habla, Alejandra Caballero. A continuación, iré hablando un poco sobre la biografía de esta escritora. Su nombre completo es Isabel Angélica Allende Llona, conocida mundialmente como Isabel Allende. Es una escritora chilena, nacida en Perú, de nacionalidad estadounidense. Es considerada la escritora viva más leída del mundo de lengua española. Actualmente tiene 78 años de edad y ha vendido más de 72 millones de ejemplares. Sus obras han sido traducidas en 42 idiomas. Ha sido galardonada con premios como el Hans Christian Jordan de literatura y el Premio Nacional de Literatura Chilena. Sus géneros de escritura son novelas, cuentos y memorias, y sobre todo habla en muchas de sus entrevistas sobre cómo inicia sus obras, casi siempre con memorias. Isabel Allende se hizo conocida a nivel mundial con su obra titulada La Casa de los Espíritus en el año 1982, la cual la inició por medio de una carta que le redacta a su abuelo moribundo a modo de despedida. A lo largo de su carrera ha publicado 23 obras. Entre ellas podemos citar algunas como El amante japonés, De amor y sombras, La hija de la fortuna, otras como Cuentos de Eva Luna, y una muy significativa para ella que está titulada Paula, que es dedicada a su hija que falleció en 1992. También en un momento de su carrera ella es directora de una revista muy conocida a nivel latinoamericano llamada Paula como su hija. Es una escritora muy aclamada por la crítica, con obras que educan y entretienen a públicos de variadas edades, y que ella describe de una forma tal en la que ubica sus obras en tiempo y acontecimientos históricos importantes para atrapar al lector. A continuación, el compañero irá hablando un poco más sobre este cuento De barro estamos hechos. Descubrieron la cabeza de la niña asomada en el lodazal. Es la primera frase de este relato de Isabel Allende.
una frase dramática en el cual la autora nos sumerge desde el inicio en la tragedia que da lugar a los acontecimientos de esta historia. Tras la erupción de un volcán, un pueblo entero es sepultado y destruido bajo una avalancha mortal de nieve y barro, en el que cientos de personas perdieron la vida. Este desastre, esta erupción, fue un suceso completamente previsible, pues como bien nos indica la historia, un grupo de geólogos ya había advertido de la reciente actividad volcánica y que el calor de la erupción podía desprender los hielos enteros de las laderas. Pero los habitantes hicieron caso omiso a las alarmas y recomendaciones de los especialistas, pues decían que no eran más que cuentos de viejas. Omisión que pagaron muy caro, ya que una noche de miércoles ocurrió el infortunio. Un rugido largo fue el preludio del fin del mundo. Las piedras y el barro sepultaron las aldeas, y no quedó rastro alguno de los hogares, iglesias, cosechas y plazas. La belleza de la naturaleza pasaron a ser abatidas por el lodo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y bajo él se encontraban sumergidos los miles de cadáveres de los pobladores. Ahora estamos hechos es narrado a través de un personaje secundario. Este personaje es la compañera amorosa de nuestro protagonista, Rolf Karle, un periodista intrépido que tras recibir una llamada del canal de noticias en el que se desempeñaba como reportero, de inmediato alistó sus cosas para cubrir el desastre natural. Él fue de los primeros en hacerse presente gracias a un helicóptero del canal y pudo mostrar al mundo a través de las pantallas de los televisores los hechos que ocurrían minuto a minuto. Con perseverancia y valentía, pese a que en un momento la narradora nos cuenta que él mismo había confesado no ser un hombre valiente, Rolf Karle se aventuró a documentar en medio de la catástrofe. Aún así, y a pesar de todo el alboroto, del hedor de los cadáveres, del lamento de los heridos y de los obstáculos que las ruinas suponían, Rolf Karle no se involucraba en los acontecimientos a su alrededor y se mantenía seguro tras la lente de su cámara que fungía como una especie de escudo que lo protegía de sus propias emociones. Es ahí cuando Rolf conoce a Azucena, pues estaba filmando a los voluntarios que la descubrieron. Azucena era una niña morena de ojos grandes, la cual se encontraba con más de la mitad de su cuerpo atrapado en el lodo. El primer intento por sacarla no funcionó, pues tras sacar su mano para estirar la cuerda que le habían lanzado, solo se hundió un poco más. Rolf logró acercarse más a Azucena y le amarró una cuerda bajo los brazos, pero no podía salir más que a la altura de los hombros, consecuencia de los escombros y los cuerpos de sus hermanos aferrados a sus piernas que la mantenían atrapada. Y aún así, en todo momento Rolf mantiene las esperanzas de Azucena y promete sacarla. Como nos narra la historia, estaba decidido a arrebatársela a la muerte. Le llevaron un neumático que le colocaron bajo el brazo como un salvavidas y luego atravesaron una tabla cerca del hoyo para poder así apoyarse y alcanzarla mejor. Poco a poco Azucena iba confiando en Rolf, lo veía como su esperanza. Así la niña empieza a contar acerca de su historia y acerca de su vida antes de la avalancha. Pasadas las horas, Karle no se daba por vencido. Se valió de su ingenio para intentar sacarla. Intentó con palos, con cuerdas, palancas, pero no había caso. Incluso se sumergió un par de veces al lodo tratando de divisar el problema. Y fue ahí que se dio cuenta que la única solución sería una bomba de agua con el cual drenar todo a su alrededor. Y envió a solicitarla por radio. Tiempo después, los enviados volvieron con el mensaje de que no había transporte y no podían enviarla hasta la mañana siguiente. No podemos esperar tanto, gritó Karle. Pero en medio de todo ese desastre, nadie se compadecía de un desgraciado. Habrían de pasar todavía muchas horas antes que nuestro protagonista aceptara que el tiempo se había estancado, que ante aquella trágica situación la realidad parecía haber sufrido una distorsión irremediable. Un médico militar se acercó para examinar a los niños y afirmó que el corazón de Azucena funcionaba bien y que si no se enfriaba demasiado sería capaz de soportar esa noche.
El periodista le aseguró a la niña que al día siguiente traerían la bomba y le pidió que tenga paciencia en un intento de consolarla. Ella le pidió que no la dejase sola y él aseguró que no lo haría. Les acercaron café y él se lo daba a ella sorbo a sorbo. Esto la animó y comenzó a contarle sobre su vida, su familia y la escuela, de cómo era ese pedazo de mundo antes de la erupción del volcán. Le contaba que tenía 13 años y que nunca había salido de su pueblo. El periodista, mientras la escuchaba, sentía gran optimismo. Se convenció a sí mismo de que todo saldría bien. Traerían la bomba, extraerían el agua, quitarían los escombros y Azucena sería trasladada hasta un hospital en helicóptero. Entonces ella se pondría mejor muy pronto y él podría visitarla con regalos. Luego pensó que la niña ya no tenía edad para muñecas y se dio cuenta de que no tenía idea de qué le gustaría. Quizás un vestido, pensaba, y llegó a la conclusión de que no sabía mucho de mujeres, que a pesar de que había tenido muchas en su vida, ninguna le había enseñado esos detalles. Para engañar las horas, comenzó a contarle historias sobre su trabajo como cazador de noticias. Y cuando se le acabaron sus viajes y aventuras, comenzó a contarle escenarios imaginarios, todo para poder distraerla. A veces ella dormitaba, pero él seguía hablando en la oscuridad para demostrarle que no se había ido y para vencer la incertidumbre. Esa fue una larga noche. A muchas millas de allí se encontraba la compañera de Rolf, observándolo junto a la niña a través de una pantalla. Como no podía soportar la espera en la casa, fue hasta la televisión nacional, donde ella había pasado muchas noches editando programas con él. De esa forma pudo observar de cerca lo que vivió él durante esos 3 días definitivos. Ella acudió a todas las personas importantes de la ciudad, a los senadores de la República, a los generales de las Fuerzas Armadas, el embajador norteamericano y al presidente de la compañía de petróleo, rogando por una bomba para extraer el barro, pero solo recibió vagas promesas como respuesta. Entonces comenzó a pedir por radio y televisión por si alguien podía ayudar, y entre llamadas iba al centro de recepción para no perder las imágenes del satélite que llegaban a cada rato con más detalles de la catástrofe. Y mientras los periodistas elegían las imágenes más impactantes para el noticiario, ella buscaba aquellas donde aparecía el pozo de Azucena. En la pantalla se podía ver el desastre en un solo plano y ella sentía la distancia que la separaba de Rolf, pero aún así también sentía que estaba junto a él. Cada padecimiento de la niña le dolía como a él y también sentía su misma frustración e impotencia. En el primer noticiario de la mañana, ella pudo ver aquel infierno donde flotaban cadáveres de personas y animales arrastrados por las aguas que se habían formado en una sola noche por la nieve derretida. Podía observar cómo las copas de algunos árboles sobresalían del lodo, también el campanario de una iglesia, donde se habían refugiado varias personas mientras esperaban los equipos de rescate. También la manera en que centenares de soldados y voluntarios de la defensa civil intentaban remover los escombros en busca de sobrevivientes. Las radios informaban que sus teléfonos estaban congestionados por las llamadas de familias que ofrecían albergues a los niños huérfanos. Los médicos se habían resignado a tener que amputar miembros sin anestesia. Reclamaban al menos sueros, analgésicos, antibióticos, pero la mayoría de los caminos estaban interrumpidos y además la burocracia retardaba todo. Mientras tanto, el barro contaminado por los cadáveres en descomposición amenazaba de peste a los vivos. En el lugar de la catástrofe, Azucena temblaba. Aún apoyada en el neumático que la sostenía sobre la superficie, se encontraba muy debilitada, pero podía mantenerse consciente y todavía hablaba cuando le acercaban un micrófono. El tono de su voz era humilde, como si estuviera pidiendo disculpas por causar molestias. Mientras tanto, Rolf Karle se veía agotado, y aún a esa distancia su compañera podía notar que ese cansancio era diferente a cualquier fatiga que él había sentido antes. Las imágenes que llegaban a la televisión no eran de su asistente, sino de otros periodistas que le habían atribuido a Azucena la responsabilidad de encarnar el espanto de lo sucedido en ese lugar. Desde el amanecer, el periodista intentó nuevamente mover los escombros, pero solo disponía de sus manos, pues si utilizaba algún instrumento podría herirla. Le dio a Azucena un poco de la comida que distribuía el ejército, pero su estómago no podía retener el alimento. Se acercó hasta ella un médico y confirmó que tenía fiebre, pero dijo que no había mucho que hacer, porque los antibióticos se usaban solo en casos de gangrena. También se acercó un sacerdote a bendecirla y le colgó en el cuello una medalla de la Virgen. En la tarde comenzó a caer una llovizna. Azucena dijo que el cielo estaba llorando y comenzó a llorar también. El periodista le suplicó que no se asuste, le pidió que guardara sus fuerzas y le aseguró que la sacaría de ese lugar de alguna manera.
volvieron los periodistas para sacarle fotos y hacerle las mismas preguntas que la niña ya no intentaba contestar. Mientras tanto, llegaba cada vez más equipos de televisión y cine, lentes de precisión, grabadoras, baterías y motores, electricistas, técnicos de sonido y camarógrafos, que enviaron el rostro de Azucena a las pantallas de todo el mundo, mientras Rolf continuaba clamando por una bomba. El despliegue de recursos hizo que fuera posible recibir imágenes más nítidas en la televisión nacional y la compañera del periodista se sintió aún más de cerca de ellos. Pudo seguir lo que pasaba en todo momento. Podía ver cuánto se esforzaba el periodista para ayudar a la niña a soportar aquel calvario. Escuchaba fragmentos de lo que decían y el resto lo podía adivinar. Ella estuvo presente en el momento en que Azucena le enseñó a Rolf a rezar y también cuando él distraía a la niña contándole cuentos que ella misma había compartido con el periodista. Llegada la noche, el pasado de Rolf Karle salió a la luz luego de mucho tiempo. Lo que había ocultado cuidadosamente en su memoria fue revelado. No le contó todo a Azucena. Esta no contaba con demasiado conocimiento como para entender lo inhumano que pudo haber ocurrido en tiempos pasados. Ese recuerdo de la guerra, la vista de su madre desnuda y soltando lágrimas de la vergüenza. Ya era imposible escapar. Hasta llegó a las memorias más lejanas. Revivió su niñez, el encierro que sufrió acompañado de la oscuridad y el temor. Reconoció a su hermana Catarina en esta recapitulación. La niña que la pasó sintiéndose acomplejada por su retraso y el rechazo de aquel padre frío. Recordó a ellos dos escondidos bajo un blanco mantel y al mismo tiempo le inundó un sentimiento de tristeza al darse cuenta de que ella terminó con un mantel blanco, pero envuelta como sudario. Atrapado entre sus memorias, entendió que aquel trabajo era la manera de mantener su pasado desconocido y no enfrentar aquello que un día lo dejó muy dolido. A los 3 días, el país se encontraba conmocionado por el suceso. Azucena ya era conocida por todo el mundo. Hasta el presidente de la República le dio la mano y prometió conseguir una bomba para que la misma pueda recuperar su libertad y sobrevivir. La niña, privada de su libertad, se entristecía por terminar así, sin nunca haber conocido el amor, mientras que Rolf le daba a entender que la amaba más de lo que jamás podría amar a nadie. Entonces depositó un beso en su frente, entre una mezcla de sentimiento dulce y triste. Rolf cedió en la lucha. Oró por la niña y para que su dolor acabe pronto. Se esperaba que la bomba llegue al día siguiente, pero en esa noche, Azucena, después de todo, cerró sus ojos. Este periodista no logró ser la misma persona. Con sus tormentos presentes y el anhelo de haber querido ayudar y salvar a la pequeña de alguna otra forma, pasó los días y años siguientes revisando material de lo ocurrido para ver si él mismo pudo haber rescatado con alguna otra maniobra eficaz.
Como justificación del título del cuento, el título se encuentra bastante relacionado con lo que ocurre dentro del mismo. El relato se desarrolla en un lodazal, el cual se formó posterior a la erupción de un volcán. Las paredes de nieve se desprendieron y esto lo que hizo fue sepultar a todas las aldeas cercanas al volcán en una mezcla de barro, piedras y agua. Por otra parte, también hace referencia a cómo construimos muchas veces personas, íconos o también personalidades de barro, entendiendo que el barro es un material bastante fácil de deshacer, bastante fácil de romper, así como el protagonista masculino construimos para ignorar realidades y de esta forma crear nuevas. Pretendemos crear personalidades fuertes cuando al final solamente somos seres humanos hechos de barro, siendo completamente maleables y frágiles. Aplicación del conflicto a la realidad sociocultural. Nosotros pudimos identificar 3 conflictos principales. El primero de ellos es la burocracia. Muchas veces la burocracia representa un obstáculo en diferentes circunstancias sociales. Los procesos se hacen bastante lentos y resultan muchas veces contraproducentes para poder lograr ciertos objetivos. En el cuento se presenta el conflicto de la inoperancia y de la desidia burocrática a la hora de ofrecer los recursos que son necesarios a la hora para poder salvar vidas. También la falta de interés a la hora de tomar las precauciones necesarias para poder reducir el impacto de un cataclismo el cual se sabía iba a ocurrir, porque incluso confirmada la reciente actividad del volcán, no se tomaron medidas y no se escucharon las advertencias. El siguiente problema es el de las infancias traumáticas. Los padres que no se encuentran psicológicamente preparados o aptos para hacerlo pueden afectar de forma negativa a el desarrollo óptimo de sus hijos. Y esto va desde padres que son violentos a padres que son inconscientes con las necesidades de sus hijos. Esto pasaba en el cuento con la hermana del protagonista masculino, por ejemplo. Esto lo que hace es afectar a la psicología de sus hijos, lo que puede resultar en un futuro en adultos violentos, reprimidos o en adultos que son incapaces de exteriorizar de forma positiva sus emociones. El último problema que pudimos identificar es el de la desatención del bienestar mental. Huir de la realidad como un método de defensa no es algo anormal, es algo bastante común. Pero no enfrentar el problema no es algo positivo. Desatender estos asuntos que nos generan tristeza puede derivar en problemas para poder alcanzar la salud mental o el bienestar mental. Esta desatención también causa malestares o problemas a nivel físico, como lo puede ser el insomnio o también la irritabilidad, que a su vez impiden o afecta de forma negativa a la vida diaria de la persona. Como conclusión y como sugerencias a los conflictos planteados,
Al primer conflicto, el de la burocracia, podría solucionarse intentando eliminar ciertos procesos que resulten innecesarios o que solamente actúen como trabas en ciertas situaciones, también eliminando directamente ciertos procesos cuando la situación así lo amerite, como sería la situación del cuento o la situación presentada en el cuento, una situación de extrema emergencia. Luego, los dos conflictos finales podrían solucionarse aprendiendo a reconocer y a lidiar con nuestras emociones de una forma positiva. Verdaderamente resulta importante el poder reconocer las emociones o situaciones que nos generen conflictos, el hecho de poder exteriorizar esto que sentimos de una forma positiva es bastante importante, y también el papel que juega el poder reconocer y buscar ayuda a nivel profesional para poder lograr lo que es un bienestar mental. Todo esto como contexto, dándole este valor a la ayuda profesional y al manejo correcto de las emociones, dan como resultado el bienestar del individuo y por ende su realización a un nivel personal para poder alcanzar la salud mental. De esta forma finaliza nuestra presentación. Muchísimas gracias por la atención.